Capítulo 5. La comunidad que se multiplica, como nos unimos a fin de cumplir el propósito de Dios. En un día sofocante de noviembre, me encontraba sentado en medio del vasto paisaje africano, sorbiendo té caliente con mi amigo Bullen. Estábamos rodeados por edificios dañados en una tierra devastada por 20 años de guerra civil. Lo que solía ser una próspera comunidad en Sudán, ahora había quedado carbonizada y entristecida. Miles y miles de hermanos y hermanas en Cristo de Bullen murieron a su alrededor a manos de un régimen musulmán militante. Y también eran nuestros hermanos. A Bullen lo habían separado de su familia cuando era niño y creció por su cuenta en Sudán. Sin embargo, al mirar su rostro oscuro y delgado ese día, me sorprendió la sonrisa contagiosa que brillaba cada vez que hablaba. Conversamos sobre cómo Dios había obrado en la vida de Bullen al traerlo a confiar en Cristo cuando no podía confiar en ninguna otra cosa. Conversamos sobre lo que Dios estaba haciendo en cada uno de nosotros y hablamos sobre los planes que Dios tenía para el futuro. En medio de esa conversación, Bullen bajó de sus labios la taza de té caliente, me miró a los ojos y dijo: David, impactaré al mundo. Una declaración interesante. Aquí estaba, un hombre en la sabana africana, prácticamente sin recursos. Un hombre que no había visto gran cosa del mundo más allá de los pueblos que lo rodeaban. Un hombre que, a juzgar por todas las apariencias externas, no tenía mucha esperanza de cambiar su suerte en la vida. Bullen, ¿cómo piensas impactar al mundo? Pregunté. Haré discípulos de todas las naciones, dijo. ¿Así que impactarás al mundo haciendo discípulos de todas las naciones? La sonrisa se expandió de inmediato por su rostro. ¿Por qué no?, preguntó. Luego, volvió a sorber su té. Jamás olvidaré esas 3 palabras. ¿Por qué no? Esa noche, mientras estaba acostado bajo el techo de paja de una choza de barro, no podía apartar de mi mente la pregunta de Bullen. La hizo con una pasión muy inocente e idealista. No solo era lo bastante optimista como para pensar que de verdad podía influir en el mundo que lo rodeaba, sino que también estaba lo bastante confiado como para saber de la manera que lo haría. De verdad creía que al obedecer el mandamiento de hacer discípulos, impactaría al mundo. En este capítulo, quiero proponer que el plan que Bullen identificó para su vida es el mismo que Jesús identificó para cada uno de nosotros. Sin importar en qué país vivamos, qué habilidades poseamos, qué clase de educación tengamos, ni qué clase de salario ganemos, Jesús nos ha mandado a cada uno de nosotros que hagamos discípulos y este es el medio por el cual impactará al mundo. Por cierto, Jesús nos ha invitado a unirnos a Él en la misión sorprendentemente sencilla de esparcir el Evangelio a todas las naciones gastando nuestras vidas por el bien de otro y para la gloria de Dios. El siguiente paso. En el último capítulo, vimos nuestra necesidad de conectar la bendición de Dios con su propósito. Estoy en deuda con mentores y colegas, pastores y escritores que me han ayudado a comprender la naturaleza global de Dios que gira alrededor de sí mismo. Al mismo tiempo, me preocupa la ambigüedad general que ha existido en el cristianismo contemporáneo respecto al siguiente paso. Hemos visto que Dios nos bendice para que su gloria se conozca en todas las naciones. Sin embargo, queda pendiente una pregunta de suma importancia. ¿Cómo damos a conocer la gloria de Dios a todas las naciones? Si Dios nos ha dado su gracia para que podamos llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, ¿cómo lo hacemos? ¿Salimos a las calles y comenzamos a proclamar la gloria de Dios de alguna manera? ¿Todos debemos ir a otras naciones? Si vamos, ¿qué hacemos al llegar allí? ¿Qué forma adquiere todo esto en nuestra vida diaria? En este sentido, Jesús tiene mucho para enseñar. Si quedáramos librados a nosotros mismos en la tarea de llevar el Evangelio al mundo, de inmediato comenzaríamos a planear estrategias innovadoras y a elaborar complicados esquemas. Organizaríamos convenciones, desarrollaríamos programas y crearíamos fundaciones. Conseguiríamos los nombres más sobresalientes para atraer a las multitudes más destacadas a las actividades más importantes. Comenzaríamos mega iglesias y auspiciaríamos mega conferencias. Haríamos lo que hacemos hoy en día. Sin embargo, Jesús es muy diferente a nosotros. Con la tarea de llevar el Evangelio al mundo, anduvo por las calles y los caminos poco frecuentados de Israel buscando a unos pocos hombres. No me entiendas mal, Jesús no era un improvisado respecto a su misión. Estaba iniciando una revolución, pero su revolución no giraría en torno a las masas ni las multitudes, sino alrededor de unos pocos hombres. No giraría en torno al mérito de alguna posición ganada. Evadiría a propósito los títulos, los grandes nombres, los aplausos y la popularidad en su plan para cambiar por completo el curso de la historia. Lo único que quería era unos pocos hombres que pensaran como él, que amaran como él, que vieran como él, que enseñaran como él y que sirvieran como él. Lo único que necesitaba era revolucionar los corazones de unos pocos y ellos impactarían el mundo. La gran apuesta de Jesús. Imagina a Jesús mientras se prepara para ir a la cruz. Al orar al Padre, recuerda su ministerio en el mundo. Comienza diciendo: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Luego, describe esa obra. Lo que nos conmueve es que cuando Jesús resume su obra en la tierra, no comienza reviviendo todos los grandes sermones que predicó ni toda la gente que vino a escucharlo. No habla de los milagros asombrosos que realizó al darles vista a los ciegos
ciegos, al hacer que los paralíticos caminaran y al alimentar a miles de personas con el mínimo de comida. Ni siquiera menciona la resurrección de muertos. En cambio, habla repetidas veces del pequeño grupo de hombres que Dios le había dado en este mundo. Ellos eran la obra que Dios le había dado. De manera muy literal, eran su vida. Cuando lees Juan 17, no puedes evitar sentir la intensidad del afecto que Jesús tenía por este grupo de discípulos y la seriedad de la inversión que había hecho en sus vidas. Considera esta muestra de la oración de Jesús al Padre respecto a sus discípulos. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús vivió por ellos. Durante su ministerio terrenal, pasó más tiempo con estos 12 hombres que con todas las personas del mundo una al lado de la otra. Cuando lo piensas, esto es sorprendente de verdad. Al final del tiempo del Hijo de Dios en esta tierra, había apostado todo a sus relaciones con estos 12 hombres. En medio de su oración, hasta mencionó al que se había perdido, Judas. Entonces, ahora quedamos en 11. Estos 11 hombres eran el pequeño grupo con la responsabilidad de llevar adelante todo lo que había comenzado Jesús. Luego de su oración en el aposento alto, Jesús fue a la cruz y murió allí. Más tarde, se levantó de la tumba y se les apareció a sus discípulos. Mateo 28 capta uno de los momentos finales de Jesús con ellos. Los 11 se reunieron a su alrededor y Jesús dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Después de pasar a propósito su vida en la tierra junto a estos 11 hombres, Jesús les dijo: ahora ustedes vayan y hagan lo mismo con los demás. La mega estrategia de Jesús: hacer discípulos. Todos y cada uno de los seguidores de Cristo. Cualquier cristiano puede hacer esto. No necesitas alguna habilidad desmedida ni poco común para hacer discípulos. No necesitas ser un pastor exitoso ni un líder carismático para hacer discípulos. No necesitas ser un gran comunicador ni un pensador revolucionario para hacer discípulos. Por eso Jesús dice que todo cristiano debe hacerlo. Una de las consecuencias involuntarias de las estrategias contemporáneas de la Iglesia que giran alrededor de las actuaciones, los lugares, los programas y los profesionales es que, en alguna parte del camino, la gente queda fuera del cuadro. Sin embargo, de acuerdo con lo que dijo Jesús, la gente es el método de Dios para ganar el mundo para sí mismo. Gente que Jesús ha transformado de manera radical. Gente que no está marginada y que se sienta en una silla los domingos mientras mira a los profesionales que se ocupan del ministerio. Gente que recibe capacitación los domingos para participar en el ministerio todos los días de la semana. Gente que tiene las características y la libertad para hacer precisamente lo que hizo Jesús y lo que nos dijo que hagamos: hacer discípulos. Gente como Jim y Katie se sientan en la primera fila en nuestro culto todas las semanas, pero no están al margen en la iglesia. Tienen un negocio y ven su lugar de trabajo como una plataforma para hacer discípulos. El año pasado, 16 compañeros de trabajo vinieron a la fe en Cristo y no obedecen a Cristo solo en los Estados Unidos. Jim proporciona capacitación en pequeños negocios a los hombres en la empobrecida Tanzania, mientras Katy les enseña a las mujeres negocios que pueden llevar adelante desde sus hogares. Hace poco, Jim me dijo: las cosas no podrían ir mejor. Mi corazón desborda de alabanza a Dios que me eligió para obrar en mí y en mi familia. O gente como Robert, un exitoso hombre de negocios de nuestra comunidad. Después de un reciente estudio que hicimos sobre hacer discípulos, Robert me dijo que en todos los años que estaba en la iglesia nunca había entendido la responsabilidad y el privilegio que tenía de impactar a las naciones para la gloria de Cristo. Entonces, eso es lo que hace ahora. Robert y su esposa auspician un pequeño grupo en su hogar todas las semanas donde llevan a parejas jóvenes a Cristo y les ayudan a crecer en sus relaciones con Él. Han movilizado a estas parejas para que participen en ministerios en nuestra ciudad, desde las comunidades hispanas de bajos recursos hasta los indigentes que viven en las calles en el centro de la ciudad. También ha llevado a estas jóvenes parejas al extranjero, para lo cual los ha equipado y preparado a fin de enseñarles los principios de un matrimonio centrado en el Evangelio a otras parejas en diferentes contextos alrededor del mundo. ¿Qué hay de Holly? Es una joven madre que hace poco dejó un cómodo trabajo en los suburbios para enseñar en una escuela en un barrio marginado. Sin embargo, no solo enseña a estudiantes, invierte en familias a las que les lleva el Evangelio. Me contó de una familia a la que visitó hace poco. Una madre soltera que trabaja a tiempo completo a la vez que asiste a la escuela, con 5 hijos de entre 3 y 15 años. Esta madre calienta la casa con el horno y como no le resulta fácil conseguir muebles, sus hijos comparten las camas. Holly movilizó a su pequeño grupo para servir a esta familia y ahora están en el proceso de llevarles camas y otras pertenencias
conferencias. Y de paso, mientras escribo, Holly y su esposo, Ion, están preparando líderes de la iglesia en Sudán. Este es el cuadro. El plan de Cristo no depende de tener los programas adecuados ni de contratar a los profesionales apropiados, sino de ser las personas pertinentes y de construir una comunidad de gente así que comprende que todos estamos capacitados para llevar adelante el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando gente como Jim, Katie, Robert y Holly, esparcidos por toda la iglesia, comienzan a tomar protagonismo para lograr el plan de Cristo? Pronto comienzan a darse cuenta de que a todos los crearon para impactar a las naciones para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si hacer discípulos es el plan de Cristo y es accesible, al igual que lo esperado de todos nosotros, ¿cómo lo hacemos? Si lo piensas, es sorprendente que no tengamos una clara comprensión de lo que significa hacer discípulos. Este es el último mandamiento registrado que Jesús les dio a sus seguidores antes de dejar la tierra. Es la misión central que Cristo le dio a su iglesia antes de partir al cielo. No obstante, si les preguntaras a los cristianos qué significa hacer discípulos, es muy probable que te encontraras con pensamientos confusos, respuestas ambiguas y hasta algunas miradas en blanco. Así estaba yo, y en algún sentido, todavía estoy. Cuanto más leo los evangelios, más me maravillo ante la genial sencillez de lo que hacía Jesús con sus discípulos. Mi mente tiende a vagar en busca de sueños grandiosos y estrategias intrincadas, y me quedo pasmado al ver a Jesús caminando de manera sencilla, deliberada, sistemática y paciente junto a 12 hombres. Jesús hace que recuerde que los discípulos no se producen en serie. Los discípulos de Jesús, los seguidores de Cristo genuinos, comprometidos y sacrificados, no se hacen de la noche a la mañana. Hacer discípulos no es un proceso fácil. Es fatigoso, es complicado, es lento, tedioso y hasta doloroso algunas veces. Tiene todas estas características porque se basa en relaciones. Jesús no nos ha dado una fórmula fácil que se sigue paso a paso para impactar a las naciones para su gloria. Nos ha dado gente y nos ha dicho, vivan para ellos, ámenlos, sírvanlos y guíenlos. Guíenlos para que me sigan y guíenlos para que lleven a otros a seguirme. En este proceso, multiplicarán el evangelio hasta los confines de la tierra. Para ver lo que esto implica, consideremos una vez más esas palabras de despedida de Jesús a sus discípulos. Y a ti y a mí, debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Luego, debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debemos enseñarles a obedecer todo lo que mandó Jesús. Todo esto trae como resultado la multiplicación de gente que disfruta de la gracia de Dios y extiende su gloria por el mundo. El Evangelio y la calle Bourbon. En primer lugar, conforme a lo que dijo Jesús, para hacer discípulos es necesario ir. Es necesario llevarles el Evangelio a las personas a donde viven, trabajan y juegan. Hacer discípulos no es un llamado para que los demás vengan a oír el Evangelio, sino que es un mandamiento a ir y entregarles el Evangelio. Es un mandamiento a vivir y hablar el Evangelio en todo momento y en todo contexto donde nos encontremos. Cuando mi esposa y yo nos mudamos a Nueva Orleans, enseguida me encontré fuera de contexto. La ciudad de Nueva Orleans no se parece a ningún otro lugar, y el barrio francés es peculiar en especial. La calle Bourbon, en particular, es una parte de la ciudad que tiene gran diversidad demográfica. Recuerdo la primera vez que caminé por el corazón del barrio. Había hombres y mujeres de todos los estratos de la vida que entraban y salían de bares y restaurantes. Vi parejas adineradas que salían a dar un paseo junto a hombres y mujeres sin hogar que vivían en la calle. Vi lo que parecía ser una mezcla de heterosexuales, homosexuales, bisexuales y travestis, todos en unas pocas cuadras. Una de las zonas más famosas del barrio francés se llama Jackson Square. Ubicado frente a una gran catedral católica romana, este parque siempre está lleno de gente, tanto del lugar como turistas. Hay muchos artistas callejeros y mesas donde se echan las cartas del tarot y se leen las palmas de las manos. Hay adivinos y practicantes de vudú. Una pareja de amigos y yo comenzamos a considerar cómo comunicar el evangelio en el barrio francés. Mientras mirábamos todas las mesas donde la gente esperaba sentarse para que les leyeran la palma de la mano o le dijeran la suerte, decidimos ponernos en acción. Entonces, un día, trajimos nuestra propia mesa. Justo al lado de la reina del vudú de Nueva Orleans, pusimos nuestra mesa. La cubrimos con un mantel y colocamos velas, acomodamos sillas a un lado y al otro y sostuvimos un cartel que decía, se lee el futuro gratis. La gente se acercaba a la mesa y se sentaba con una expresión de curiosidad en el rostro. Me dirá el futuro, se lo garantizo, le respondíamos. Nos sentimos tentados a pedirles que extendieran las palmas de las manos, pero decidimos que eso era ir demasiado lejos. Entonces, comenzamos haciéndoles un par de preguntas simples. Estas preguntas estaban pensadas para establecer que en sus vidas había pecado, de modo que pudiéramos mirarlos y decirles, su futuro no es muy prometedor. Luego, comenzábamos a decirles cómo podía cambiar el futuro debido a la obra de Cristo en la cruz. Esto terminó provocando algunos diálogos interesantes, pero en poco tiempo. Nos dimos cuenta de que para llevar el evangelio al barrio francés se necesitaría mucho tiempo y un montón de trabajo. Por ejemplo, al encontrarnos con las personas que vivían en la calle, pronto descubrimos que estaban acostumbrados a oír el evangelio
Evangelio, o al menos, una versión de él. Era común que tuvieran en la mano un tratado o que estuvieran llenos de condenación por su estilo de vida pecaminoso. La mayoría de las veces, la persona que les había hablado del Evangelio había desaparecido al minuto siguiente. Cuando comenzamos a hablar del Evangelio, la gente en el barrio francés supuso que éramos como todos los demás. Entonces, cuando volvimos al día siguiente, a la semana siguiente, a la otra semana siguiente y a la otra semana siguiente, las cosas empezaron a cambiar en ellos y en nosotros. Comenzamos a pasar mucho tiempo en ese barrio. Cada vez que podíamos, llevábamos comida. No teníamos mucho dinero y la comida más económica que podíamos encontrar eran los tacos de Burger King. No me preguntes por qué Burger King vendía tacos, pero eran baratos. Así que comprábamos una bolsa llena y nos dirigíamos al barrio. Estos tacos y el pollo frito que llevamos después nos proporcionaban la oportunidad de sentarnos en las calles de Nueva Orleans y comenzar a entablar relaciones. Pudimos empezar a escuchar sobre la vida de la gente, sus circunstancias, sus historias, sus familias, sus sueños y sus luchas. Además, empezamos a contar nuestras historias, a hablar de nuestras familias, de nuestros sueños y de nuestras luchas. Uno a uno, estos hombres y estas mujeres sin hogar comenzaron a venir a la fe en Cristo. Antes de que viniera el huracán Katrina, todos los domingos por la mañana se reunían unas 50 personas en el barrio francés para desayunar, rendirle culto a Dios. Hace poco, regresé a Nueva Orleans y me encontré con uno de los hombres del barrio que había confiado en Cristo y que se bautizó en la iglesia. Con los brazos cubiertos de tatuajes, me dio un gran abrazo y dijo: David, quiero que sepas que ahora dirijo el ministerio a los desamparados en el barrio francés. Hacer discípulos no tiene que ver con un programa ni un suceso, sino con una relación. Al dar el Evangelio, impartimos vida y esta es la esencia de hacer discípulos. Es compartir la vida de Cristo. Por esa razón, hacer discípulos no es solo ir, sino también bautizar. Bienvenido a la familia. El bautismo es la representación pública, clara y simbólica de la nueva vida que tenemos en Cristo. Como se ilustra en el bautismo, hemos muerto en Cristo, muerto a nuestro pecado y a nosotros mismos, y hemos resucitado a una nueva vida con Él. El bautismo también representa nuestra identificación unos con otros en la iglesia. Nos une como hermanos que tienen en común la vida de Cristo. Hacer discípulos implica invitar a la gente a formar parte de una comunidad de fe donde verán la vida de Cristo en acción y experimentarán el amor de Cristo en persona. La semana pasada, en nuestro encuentro de adoración, celebramos 3 bautismos. Una de las personas era una madre joven que había crecido en la iglesia y había vivido una vida buena, pero a quien hace poco los ojos se le habían abierto por primera vez a la realidad de su condición pecaminosa, aún en su aparente bondad, y había confiado en Cristo como Salvador y Señor. Otro era un hombre de negocios que, después de años de caminar con Cristo, se dio cuenta de que nunca había sido obediente respecto al bautismo en identificación con Cristo y con su iglesia. El tercero era un exalcohólico, adicto y traficante de droga que había sido salvo de manera radical por la gracia de Dios. Como comentario al margen, diré que hace poco se acercó a los muchachos de nuestra iglesia que lideran el trabajo en el extranjero y les dijo que tenía habilidades para contribuir con el contrabando a fin de pasar clandestinamente Biblias en las fronteras. Es decir, preguntó si estábamos interesados en usar su experiencia. Mientras celebrábamos la obra de Cristo en cada una de estas vidas, alabé a Dios por la belleza del cuerpo de Cristo. Provenientes de distintos trasfondos y habiendo atravesado diferentes luchas, nos encontrábamos unidos juntos como una sola persona en la vida de Cristo. Para hacer discípulos es necesario identificarse con una comunidad de creyentes que se muestran amor entre sí y que comparten la vida los unos con los otros mientras vivimos juntos para la gloria de Dios. Antes mencioné a Jim Shaddix, el profesor del seminario al que asistí en Nueva Orleans para estudiar bajo su tutela. Estoy en deuda con Jim por haber compartido su vida conmigo de la misma manera que Jesús lo hizo con sus discípulos. Me beneficié mucho al estar sentado en las clases que daba Jim, pero el tiempo que pasamos conversando en su oficina, en su auto, en los viajes por las carreteras, en el hogar con su familia y en la comunidad donde hablábamos del Evangelio fueron aún mejores. Recuerdo un día cuando regresé a casa después de mudarnos a Nueva Orleans. Estaba apurado por cambiarme de ropa a fin de volver a salir de nuestro apartamento. Mi esposa me preguntó cuál era la prisa y le dije que me iba a correr con el Dr. Shaddix. ¿A correr?, me preguntó. ¿Desde cuándo te gusta correr? Desde que el Dr. Shaddix me pidió que corra con él hace un par de minutos, contesté. Detesto correr. Nunca he sido uno de esos hombres a quienes les encanta correr en círculos sin ir a ninguna parte. No obstante, en cuanto el Dr. Shaddix me pidió que lo acompañara a correr, me convertí en un atleta hecho y derecho. Verás, ya fuera corriendo en círculos alrededor del predio del seminario o sentados en su hogar conversando sobre la vida y el ministerio, Jim era lo suficientemente amable como para compartir conmigo su vida. Mientras lo hacía, me mostraba lo que significa seguir a Cristo. Y eso era lo que yo quería, aunque el sudor viniera incluido. Formar parte de una comunidad de fe implica estar expuestos a la vida de Cristo en otros. Así como nos identificamos con Cristo y con su iglesia en el bautismo,
ahora compartimos la vida en Cristo unos con otros. Entonces, ¿a quién puedes mostrarle la vida de Cristo de manera deliberada, intencional y sacrificada? Esto es fundamental al hacer discípulos y solo multiplicaremos el Evangelio cuando les permitamos a otros acercárselo, suficiente como para ver la vida de Cristo en acción. Receptores o reproductores. Ir y bautizar son dos elementos cruciales en el proceso de hacer discípulos. Sin embargo, implican la necesidad de algo más que también es vital: enseñar. Esta es una actividad de la cual todos debiéramos participar al cumplir con el propósito de vida que nos ha dado Dios. En nuestras relaciones unos con otros en el cuerpo de Cristo, debemos enseñarnos mutuamente la palabra de Cristo de continuo. No obstante, cuando escuchamos hablar a Jesús de enseñar, debemos tener cuidado de no saltar de inmediato en nuestra mente al ambiente de salón de clases y al estilo de exposición al que estamos acostumbrados y que asociamos con la enseñanza de la palabra. Los salones de clases y las exposiciones tienen su lugar, pero esta no es la clase predominante de enseñanza que vemos en la relación de Jesús con sus discípulos. Por el contrario, el mundo era un perpetuo salón de clases para Jesús y sus discípulos, que les proporcionaba las oportunidades de instrucción en todo momento. Esto tiene particular importancia cuando consideramos el mandamiento de Cristo a cada uno de nosotros de hacer discípulos. Cuando pensamos en la enseñanza, muchas veces llegamos a la conclusión de que no todos están hechos para ser maestros. La Escritura habla con claridad acerca del don espiritual de la enseñanza e identifica los papeles específicos de liderazgo en la iglesia que están ligados a la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, suponemos que la enseñanza es una tarea relegada solo a unos pocos. Así y todo, aunque de seguro podemos reconocer y afirmar a maestros dotados que Dios le ha dado a la iglesia, el mandamiento que Jesús nos da de hacer discípulos tiene en cuenta un papel de enseñanza para todos nosotros. Por ejemplo, imagina que vas y llevas a alguien a la fe en Cristo y, luego, ves cómo se bautiza en identificación con Cristo y con su iglesia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo aprenderá a caminar con Cristo cada día? Si la enseñanza está limitada a un grupo selecto en la iglesia que está equipado para eso, le diremos de inmediato a este nuevo cristiano que debe sentarse en un salón de clases y aprender de un maestro. Este es el enfoque común del discipulado hoy en día, un eco muy lejano de la manera en que Jesús hacía discípulos. No es que el ambiente expositivo de la palabra no sea beneficioso, pero ¿qué me dices si Cristo nos ha preparado a nosotros para que seamos maestros? Piénsalo. ¿Cuál sería la manera más eficaz para que este nuevo seguidor de Cristo aprenda a orar? ¿Anotarlo para una clase sobre la oración una vez a la semana o invitarlo al tiempo que pasas a solas con Dios para enseñarle cómo orar de modo semejante? ¿Cuál sería la manera más eficaz de que este nuevo seguidor de Cristo aprenda a estudiar la Biblia? Matricularlo en el próximo curso de estudio bíblico que haya disponible, o sentarte con él y llevarlo a seguir los pasos que tú diste para aprender a estudiar la Biblia. Esto eleva la marca en nuestro cristianismo. Para enseñarle a otro cómo orar, nosotros debemos saber orar. Para ayudar a alguien a que aprenda cómo estudiar la Biblia, necesitamos estar activos en el estudio de la Biblia. Sin embargo, esto es lo bello de hacer discípulos. Cuando asumimos la responsabilidad de ayudar a otros a creer en Cristo, esto lleva de forma automática nuestra relación con Cristo a un nuevo nivel. Tomemos a Matt, por ejemplo. Vino a mí haciéndome toda clase de preguntas sobre cómo transmitirles el Evangelio a un grupo de mormones con los que trabajaba. No sabía por dónde comenzar. Le recomendé algunos materiales de ayuda y Matt empezó a investigar sobre el mormonismo y todas las diferencias entre el Evangelio y las enseñanzas de los mormones. Durante el proceso, comenzó a hablarles de Cristo a sus compañeros mormones. A las pocas semanas, Matt me envió un correo electrónico donde decía: gracias a este estudio y a poder transmitir el Evangelio, mi fuerza y fe en Cristo están más fuertes y firmes que nunca. Mi esposa ya ha notado una diferencia en mi propio caminar con Cristo. Alabo a Dios por darme esta oportunidad. Al enfrentarse a la posibilidad de transmitirles el Evangelio a personas cuyas creencias no comprendía, Matt hubiera podido decir: no estoy preparado para esto, que lo haga otra persona. En cambio, asumió la responsabilidad de enseñar la palabra de Cristo por sí mismo y comenzó a crecer en su caminar con él, de un modo que hubiera sido impensable de otro modo. Siempre les pregunto a los miembros de nuestra iglesia si son receptores o reproductores de la palabra de Dios. Permíteme ilustrarte la diferencia. Imagínate que estás en Sudán. Entras a una choza con techo de paja con un pequeño grupo de líderes de la iglesia en Sudán y te sientas a enseñarles la palabra de Dios. En cuanto comienzas, pierdes el contacto visual con todos ellos. Nadie te mira y casi no puedes verles los ojos durante el resto del tiempo. Es porque están escribiendo cada palabra que dices. Luego, se te acercan y dicen: maestro, tomaremos todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, lo traduciremos a nuestros lenguajes y lo enseñaremos en nuestras tribus. No estaban escuchando para recibir, sino para reproducir. Ahora, viaja conmigo a una reunión cristiana contemporánea en los Estados Unidos. Algunos tienen la Biblia abierta, mientras que otros no tienen la Biblia consigo. Pocos son los que toman nota, sino más bien, en su mayoría, están sentados en forma pasiva
masiva en la audiencia. Mientras que es probable que algunos estén desconectados, otros estén muy concentrados en lo que dice el predicador y escuchan lo que dice la palabra de Dios para saber cómo aplicarla a sus vidas. Aún así, lo cierto es que son pocos los que escuchan para reproducir. Por naturaleza, somos receptores. Aunque tengamos el deseo de aprender de la palabra de Dios, seguimos en una actitud mental egoísta por defecto que siempre pregunta, ¿qué provecho puedo sacar de esto? En cambio, como hemos visto, esto no es el cristianismo bíblico. ¿Y si cambiamos la pregunta cuando nos reunimos a estudiar la palabra de Dios? ¿Y si comenzamos a pensar, ¿cómo puedo escuchar su palabra para estar equipado para enseñarla a otros? Aquí cambia todo. De repente, aparecen el bolígrafo y el papel. Tomar nota no es indicativo del grado de compromiso que tenemos en hacer discípulos. Pero si oímos la palabra de Dios para enseñarla a otros, queremos recibirla de la mejor manera posible. Cuando nos damos cuenta de que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, todo cambia respecto a cómo la oímos. También cambia el receptor de la palabra. La palabra que se predica en una reunión de toda la congregación o que se enseña en un grupo pequeño, se traduce después a contextos y esferas de influencia a los que llega toda la iglesia. La palabra de Dios ya no se oye solo en un edificio, sino que se multiplica en toda la comunidad. Se multiplica porque el pueblo de Dios ya no escucha su palabra como si estuviera destinada a detenerse en ellos. Ahora viven como si la palabra de Dios debiera esparcirse a través de ellos. Como pastor, esto me llena de entusiasmo y alegría. Cuando yo o algún otro en la iglesia enseña la palabra de Dios un domingo por la mañana, sé que esta verdad no queda confinada dentro de ese edificio. Esa misma verdad llegará a un refugio para mujeres a la noche siguiente. Se enseñará en estudios bíblicos dentro de los lugares de trabajo a lo largo de esa semana. Se enseñará al fin de la semana siguiente en la cárcel de Birmingham y en un centro cercano de rehabilitación para drogadictos. En un futuro, nuestra gente la traducirá y enseñará a los pastores en América Latina y a los nuevos seguidores de Cristo en Asia Central. Cuando el pueblo de Dios cree que vale la pena dedicar la vida a enseñarles la palabra de Dios a otros, suceden cosas apasionantes. Discipulado o esterilización. Hacer discípulos, salir, bautizar y enseñar a la gente la palabra de Cristo y, luego, capacitarlos para que hagan lo mismo en las vidas de otros. Este es el plan que Dios tiene para que cada uno de nosotros impacte a las naciones para la gloria de Cristo. Este plan parece ilógico por completo para nuestra manera de pensar. En una cultura donde lo mayor es siempre lo mejor y lo deslumbrante es siempre lo más eficaz, Jesús nos llama a cada uno de nosotros a concentrar nuestra vida de manera sencilla y humilde en los demás. Lo cierto es que no se puede compartir la vida de este modo con las masas ni con las multitudes. Jesús no lo hizo. Pasó 3 años con 12 hombres. Si el Hijo de Dios pensó que era necesario concentrar su vida en un pequeño grupo de hombres, nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que podemos producir discípulos en serie hoy en día. El diseño de Dios para llevar el Evangelio a todo el mundo es un proceso lento, deliberado y simple que implica que cada uno de sus hijos sacrifique todas las facetas de su vida para multiplicar la vida de Cristo en otros. Hace algunas semanas me encontraba en Cuba y este fue exactamente el cuadro que vi. En Cuba no verás iglesias con grandes edificios ni carteles deslumbrantes que hagan los cristianos. Apenas te darás cuenta de que existe la iglesia hasta que llegues a conocer a la gente. Visitamos una pequeña iglesia cubana empobrecida. Esta sola iglesia había plantado otras 60 iglesias. Al día siguiente, visitamos una de esas iglesias. Esa iglesia había plantado otras 25 iglesias. Los cristianos cubanos toman a Jesús al pie de la letra y multiplican la iglesia haciendo discípulos. Nada grandioso ni extravagante. Simplemente ir, bautizar y enseñar, y en el proceso, plantar iglesias de costa a costa en esa isla-nación. Sin embargo, nosotros nos resistimos a este plan y recurrimos a actuaciones y programas mucho más exitosos. En nuestra versión cristiana del sueño americano, nuestro plan termina esterilizando a los cristianos contra el mundo, en lugar de discipularlos en el mundo. Permíteme explicar la diferencia. Esterilizar a un cristiano contra el mundo implica aislarlo en una caja de seguridad espiritual llamada el edificio de la iglesia y enseñarle a ser bueno. En esta estrategia, el éxito de la iglesia se define según lo grande que sea el edificio que tienes para albergar a todos los cristianos. Y el objetivo es reunir la mayor cantidad de personas posible durante un par de horas todas las semanas en ese lugar donde estamos aislados de las realidades del mundo que nos rodea. Cuando alguien pregunta, ¿dónde está tu iglesia?, señalamos un edificio o les damos una dirección y todo se centra alrededor de lo que sucede en ese lugar. Cuando nos reunimos en el edificio, aprendemos a ser buenos. Ser buenos significa evitar al mundo. Somos santos por esas cosas de las que no participamos, y en este sentido, debemos ser la única organización en el mundo que define el éxito por lo que no se hace. Llevamos vidas decentes, en hogares decentes, con trabajos decentes y familias decentes, como ciudadanos decentes. Somos miembros decentes de la iglesia con un poco más de impacto en el mundo de lo que teníamos antes de ser salvos. Aunque se nos puedan unir miles, a fin de cuentas les hemos dado las espaldas a miles de millones que no han oído hablar de Jesús.
Discipular es algo muy distinto. Mientras que esterilizar cristianos implica aislarlos y enseñarles a ser buenos, discipular cristianos implica lanzarlos al mundo para que arriesguen sus vidas por el bien de otros. Ahora, el mundo es el centro de nuestra atención y medimos el éxito en la iglesia no por los cientos o miles que podamos albergar en nuestros edificios, sino por los cientos o miles que dejan nuestros edificios para tomar el mundo con los discípulos que hacen. En este caso, nunca pensaríamos que el plan para ser discípulos de Jesús podría tener lugar en una reunión semanal, llevada a cabo en un edificio y dirigida por uno o dos maestros. Se hacen discípulos en múltiples lugares todas las semanas, en muchas localidades, y la tarea la llevan a cabo hombres y mujeres que transmiten, muestran y enseñan la palabra de Cristo y juntos sirven a un mundo que necesita al Señor. De repente, la santidad se define por lo que hacemos. Ahora somos una comunidad de fe que toma a Jesús al pie de la letra y sigue su plan, aunque no tenga sentido para la cultura que nos rodea y aun cuando nos cueste la vida. En el proceso, nos damos cuenta de que, en realidad, estábamos destinados a alcanzar al mundo para la gloria de Cristo, y vamos descubriendo que el propósito para el cual nos crearon es accesible a cada uno de nosotros. Niños y ancianos, estudiantes y trabajadores, hombres y mujeres, todos juntos en un cuerpo que está unido a otros seguidores de Cristo alrededor del mundo en una estrategia práctica para ser discípulos e impactar a las naciones para la gloria de Cristo. Una comunidad de cristianos en la que cada uno multiplique el evangelio al ir, bautizar y enseñar en los contextos en que viven cada día. De acuerdo con la Biblia, ¿existe alguna otra cosa que se considere siquiera iglesia?